Hola Nerd Students, bienvenidos al canal y a este nuevo video. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Psicología y salud ambiental, esto que estoy sintiendo, cómo se llama y qué es. Al leer esto o escuchar, al tener estrés por tiempo prolongado, las complicaciones derivadas de esto pueden ser múltiples, tanto a nivel psiquiátricas, psicosociales o somáticas. ¿Qué opinas? ¿Verdadero o falso? Piensa en un momento. Bueno, pues es verdadero. El estrés por tiempo prolongado mantiene el cerebro y a órganos alerta, constantemente generando daños a nivel psiquiátrico, psicosocial o somático. Ahora vamos a continuar revisando este interesante tema. ¿Cuáles son los efectos inmediatos de las situaciones de emergencia? Los eventos traumáticos son altamente estresantes y rompen la idea en la cual vivimos en un entorno seguro y nos hace percibir nuestro entorno como una amenaza e incontrolable. Existen muchas clasificaciones de estrés y trauma. A continuación se van a mencionar las tres principales. La primera es una clasificación de estrés primario y secundario. El estrés primario va a ser derivado de vivir una experiencia crítica. Por otro lado, el estrés secundario es derivado de los comportamientos, emociones naturales derivados de conocer sobre un incidente traumático sufrido por otro que ha experimentado un trauma. Tal es el caso del personal encargado de atender emocionalmente a las personas que han experimentado un trauma. Aquí aparece como una fatiga por compasión y el síndrome de burnout, que es un agotamiento físico, mental y emocional. La clasificación número 2 se divide en tres. Primero es el estrés general crítico. Tanto el estrés general como el derivado de las situaciones críticas son adaptativos y por tanto son normales. Aun cuando el estrés está relacionado con las situaciones críticas es normal, pues se trata de que la respuesta normal a un incidente se vuelva anormal. Que sea normal no implica que no sea desplacentero, pero ocurre en respuesta a un estímulo que al terminar, tenga una respuesta contra ello. El estrés postraumático incluye la reexperimentación, que mismo tiene síntomas como flashback, recuerdos intrusivos, pesadillas, angustia al recordar el evento estresante. La evitación, evitar lugares, personas, hablar de evento estresante, y la hiperactivación, que se traduce en la hiperalerta, irritabilidad y alteraciones en los patrones del sueño. Por último, de esta clasificación, el estrés acumulativo. Este ocurre cuando se va incrementando el estrés general sin solución, aumentando la demanda de respuesta, convirtiéndose en la suma del estrés a través de los factores, como es la gravedad y la longitud de los mismos. Sigamos con la clasificación 3, que se divide en 3. Trauma tipo 1 son aquellos ocasionados por un solo tipo de traumas. Tipo 2 son aquellos con episodios repetitivos y similares que terminan como la experiencia estigmatizante. Y el trauma tipo 3 son aquellos con episodios repetitivos que continúan con el abuso. Los efectos del estrés sobre el organismo y particularmente en el cerebro son claros. Es el órgano clave de la respuesta al estrés, que es el cerebro. Las afectaciones en tanto el cerebro y las comunicaciones nerviosas, además de los efectos causados por los efectos cardiovasculares, neurales, endocrinos e inmunológicos. ¿Cómo se hace esta remodelación de los órganos? Todos los órganos cerebrales que intervienen en el estrés, como es el hipocampo, amígdala y corteza prefrontal, actúan como un mecanismo adaptativo que remoldean estructuralmente para disminuir la respuesta conductual y fisiológica. También entran unas hormonas del estrés, que estas van a mejorar la memoria a largo plazo de los hechos adversos y con su dilación, sin embargo, van a deteriorar el aprendizaje. La reacción al estrés puede salvarnos la vida siempre y cuando esté presente por un tiempo breve. Sin embargo, cuando la reacción se prolonga por mucho tiempo, el contacto con las hormonas del estrés va a perjudicar la salud. Por ejemplo, ocurren dos mecanismos de recuperación del equilibrio, homeostasis y alostasis.
La primera es la tendencia de un sistema a recuperar el equilibrio y la segunda es la energía que utiliza el cuerpo para volver al equilibrio homeostático a lo largo del tiempo. Este desgaste de energía se va a ver acumulado, llamándose carga alostática, generando deterioro de los sistemas y dificultando la recuperación del equilibrio u homeostasis. El estrés nos va a afectar a todos, pero no nos va a afectar por igual. Por ejemplo, los mecanismos de recuperación del equilibrio va a bajar la persistencia del trauma y el estrés generado, aun cuando el estímulo estresante derivado de una situación de emergencia termine. La persistencia del trauma y el estrés generado determinará el nivel del impacto de salud en organismos vulnerables o sometidos al estresor por más tiempo. El pronóstico suele empeorar y va a generar mayores complicaciones. Por otro lado, la intensidad del estímulo va a subir. En el caso de las situaciones de emergencia que ocurren en un trauma único, como los terremotos, la intensidad del estímulo puede sobrepasar a los mecanismos de recuperación del equilibrio en un organismo normal. Sin embargo, en organismos sometidos a estrés, como las poblaciones en condición vulnerable, estas situaciones son aún más graves. Las complicaciones del estrés derivadas a largo plazo pueden ser múltiples. Las dividiremos en psiquiátricas, psicosociales y somáticas. Primero, las psiquiátricas, aun cuando existe la creencia que la depresión o los trastornos psiquiátricos en general ocurren directamente secundarios a una experiencia única, nada está más lejano a la realidad que esto. Usualmente, posterior al trauma, el estrés persiste y eventualmente tiende a disminuir en intensidad hasta recuperarse la normalidad. Sin embargo, en las condiciones en que este estrés no cesa, es común la aparición de las siguientes complicaciones. Por ejemplo, existe un trastorno por estrés postraumático, que en algunas personas presentan después de haber vivido o presenciado un acontecimiento impactante, terrorífico o peligroso. Es posible que las personas que continúen teniendo problemas que se diagnostiquen con trastornos por estrés postraumático generalmente persistan con la sintomatología aun cuando no estén en peligro. Por otro lado, las psicosociales, por ejemplo la violencia. Posterior a las experiencias traumáticas existe un repunte frecuente de los reportes de violencia. Esto se hace particularmente importante en aquellas situaciones de emergencia que exigen desplazar poblaciones a albergues o a refugios temporales. La hiperactivación propia del estrés secundario al trauma, aún en la normalidad, nos mantiene un tanto irritables y esto puede favorecer la aparición de la violencia. Por otro lado, las somáticas. Las consecuencias se encuentran presentes en todo el cuerpo y afectan al sistema inmunológico. En situaciones de estrés, el sistema inmune se va a ver disminuido, particularmente derivado del contacto con las hormonas del estrés, enlenteciendo la respuesta de la defensa de las infecciones y favoreciendo la aparición de resfriados e infecciones. También el sistema cardiovascular. El estrés y sus consecuencias en la frecuencia cardíaca a través de las hormonas del estrés, así como la de los vasos sanguíneos, va a aumentar la presión sanguínea y las lesiones vasculares van a favorecer la aparición de lesiones que van a facilitar la acumulación de grasa y la formación de ateromas, que son las lesiones en las arterias. Por último, el sistema digestivo. Va a ser secundario a la reacción de estrés. La sangre va a soler irse a los músculos, disminuyendo el aporte a otros sistemas no esenciales como el digestivo. Esto va a generar un lento vaciamiento y distensión característica del colon irritable y sus síntomas como el estreñimiento o diarrea. Igualmente, la liberación de ácido en el estómago suele aumentar en los episodios de estrés, favoreciendo la aparición de gastritis. Una consecuencia particularmente es el crecimiento del apetito. En periodos prolongados podría reducir o producir obesidad, factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Gracias por visualizar nuestros videos. Te invito a suscribirte, compartirlo para llegar así a más futuros colegas.